tema del día de hoy a tratar es el manejo de la sangre del paciente. Este tema es bien importante porque se ha podido verificar a lo largo de los años que una de las herramientas que más tenemos los médicos en las hospitalizaciones es el uso de las transfusiones. Sin embargo, esto no quiere decir que se hayan utilizado de la manera correcta a lo largo del tiempo. Hay incluso estudios en los Estados Unidos en donde han verificar que el uso de las transfusiones o el sobreuso de las mismas hace parte tal vez de los 5 procedimientos más sobreutilizados a nivel hospitalario. Usar bien las transfusiones es fundamental porque si se usa de una manera racional, esto puede redundar en resultados clínicos óptimos y favorables para el paciente, pero su uso irracional puede llevar a complicaciones, ya que como tal es una transfusión, es un intercambio de tejidos que tiene complicaciones y riesgos inherentes al procedimiento. El PBM o el manejo de la sangre del paciente es una estrategia multidisciplinaria que la idea es, de lo que busca es disminuir las transfusiones que se hacen de la manera inapropiada o no adecuadamente indicada. Busca cuidar al paciente anémico, enfocarse en el paciente más que en la transfusión como tal, y destaca que existen técnicas y las utiliza para minimizar el requerimiento de las transfusiones. Entonces se establece un cambio en el enfoque. Vamos a enfocarnos en el paciente, en las posibles causas o en aquellas situaciones que pueden ser corregidas antes de pensar directamente en una transfusión, como por ejemplo las carencias de hierro que llevan a anemia, la presencia de coagulopatías en ese paciente y contemplar también algunas situaciones como la pérdida de sangre durante el procedimiento quirúrgico de manera previa al mismo. El doctor James Isbister es tal vez el pionero en el desarrollo de este esquema de manejo de la sangre del paciente. Él actualmente se desempeña como líder del registro de transfusiones masivas en la Universidad de Monash, en Melbourne, y él ha podido demostrar, desde que se implementó la estrategia, que existe una disminución de las complicaciones, de la morbimortalidad, incluso hay una disminución de los residuos y de los costos para las instituciones en salud, y que a su vez aumenta la calidad de la atención y la experiencia del paciente, pues ligada a la hospitalización. Estas son algunas de las cifras que se pueden demostrar con la implementación de esta estrategia en Australia de forma estatal. Aquí podemos ver que existe una disminución en criterios bien importantes como la mortalidad, como la infección, como la presencia de infarto de miocardio o accidente cerebrovascular, e incluso en la instancia hospitalaria. Y también hay mejoras en otros indicadores claves de ese programa, como la presencia de anemia, como los conteos específicos de hemoglobina antes de ser llevados a transfusión o a cirugía, y la utilización cada vez menor de transfusiones. Aquí también, por ejemplo, una disminución en la necesidad de utilizar componentes sanguíneos y en el menor número de los mismos para las transfusiones. Incluso en la parte de abajo vemos que hay una mejoría significativa en términos económicos para las instituciones, 18.5 millones de dólares solamente en transfusiones, pero si se tiene en cuenta todo lo que hay alrededor de la transfusión de ese paciente, los ahorros pueden llegar hasta los 100 millones de dólares. ¿Quiénes se benefician de este programa? Básicamente todos, desde el paciente, por el manejo que se hace de su anemia, por la disminución en el riesgo de contraerla, los profesionales, pues porque mejoran sus resultados clínicos, sus indicadores en desempeño clínico y en calidad en la atención en salud, las instituciones, básicamente porque reducen costos, porque mejoran todos los indicadores de sus programas en seguridad y manejo de la calidad de atención del paciente. Y en términos generales también las aseguradoras por el impacto que hay sobre la disminución de los costos. Esta estrategia tiene básicamente 3 pilares. El primer pilar habla de la detección y el tratamiento de la anemia y de la carencia de hierro como principal causa de esa anemia.
El segundo habla de la reducción al mínimo de la pérdida de sangre y la optimización de la coagulación. Y el tercer pilar habla de cómo llegar a optimizar la tolerancia que tiene el paciente frente a una potencial anemia. Entonces vamos a hablar del primer pilar, que digamos que en principios generales, o su principio, es mejorar y optimización la masa de los glóbulos rojos, es identificar la anemia como el factor más importante en las diferentes etapas. Entonces, vamos a ver cuál es el impacto que pueda llegar a tener la anemia en un paciente que se va a llevar a... Hay estudios alrededor de esto de forma específica. Este es un ensayo controlado aleatorizado que busca mostrar cómo la implementación de hierro por vía intravenosa puede impactar en los desenlaces en cirugía mayor. Entonces vemos que en este estudio nos muestra que casi utilizar en el grupo de intervención, que fueron 40 pacientes, el hierro parenteral va a disminuir en un 60% las transfusiones en los pacientes que recibieron. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que los pacientes que recibieron el hierro van a necesitar solamente 5 de esos pacientes transfusión contra los 17 que no recibieron, con una significancia estadística. A las 4 semanas, esos pacientes que recibieron el hierro parenteral van a tener mejores niveles de hemoglobina que aquellos que no lo recibieron. ¿Por qué es importante hablar de anemia? Porque esta entidad por sí sola y de manera independiente puede incrementar las tasas de morbilidad y mortalidad perioperatoria en los pacientes de forma general. Aquí dice de cirugía cardíaca, pero aquí vemos más adelante que incluso en otros tipos de pacientes también se aumenta la morbilidad, incluso hasta en un 35% en el posoperatorio de estos mismos pacientes. La anemia puede llevar incluso a situaciones de riesgo cardiovascular como infartos de miocardio, como accidente cerebrovascular, puede llevar a deterioro de una falla renal ya previamente instalada e incluso es un factor de riesgo independiente para mortalidad en los 30 días siguientes al evento quirúrgico. La anemia puede llevar a un incremento en la necesidad de utilizar una unidad de cuidados intensivos, prolonga la estancia hospitalaria y de manera general prolonga la mortalidad. La anemia es el principal factor predisponente para que necesitemos transfusiones en nuestro paciente y, pues como ya comentamos, deteriora e impacta en todas las comorbilidades que tiene ese paciente. ¿Cómo vamos a abordarla? La idea es identificar de manera previa en el paciente, antes de llevarlo a cirugía, todas aquellas situaciones que predispongan a anemia o básicamente identificar cuál es la causa, saber si tiene una hemoglobinopatía, saber si tiene deficiencias nutricionales, tal vez como de las principales causas de deficiencia de hierro, o si mi paciente cursa con una enfermedad crónica que cursa también a su vez con anemia. La idea es identificar la causa y optimizar los niveles de hemoglobina y hematocrito en ese paciente, teniendo en cuenta los valores tradicionalmente reconocidos para anemia en hombres y en mujeres. Es importante resaltar que el 30% de la población mundial cursa con anemia. En cuanto a la deficiencia de hierro, hay que saber que es multifactorial. La deficiencia de hierro puede establecerse de forma total o también puede ser incluso funcional, y esto debido a una eritropoyesis restringida con afectación de los diferentes momentos en los que se metaboliza la hemoglobina. Vamos a tener situaciones como la inflamación, como enfermedades autoinmunes, como infección, como malignidad, como situaciones que predisponen a esa deficiencia de hierro. ¿Cómo vamos a hacer el proceso para optimizar la masa de los glóbulos rojos? La idea es hacer un tamizaje, una pesquisa previa a la cirugía de estos pacientes. La idea es que se pueda realizar al menos 4 semanas previas al evento quirúrgico, pero en aquellos pacientes que tienen mucho más riesgo de sangrado, estos deberían ser identificados
por lo menos unos 2 meses previos al evento quirúrgico. Y pues lo que podemos utilizar para realizar este estudio, el hemograma de forma pues rutinaria, como siempre lo hacemos, pero también algunos otros paraclínicos como la ferritina sérica, la saturación de la transferrina y algunos otros marcadores que nos hablen de inflamación. Precisamente con estos paraclínicos lo que podemos identificar es lo siguiente: la ferritina sérica es tal vez la principal prueba que podemos utilizar para identificar los depósitos de hierro de nuestro paciente. Los valores normales en personas jóvenes deberían estar alrededor de los 12 y en los pacientes mayores de 65 años por encima de los 45 gramos por mililitro. Es importante resaltar que la ferritina también se presenta o también hace parte de los reactantes de fase aguda y en situaciones inflamatorias puede tener una elevación bastante desproporcionada. Los otros paraclínicos que podemos utilizar es la saturación de transferrina y el receptor soluble transferrina. Estos, en la medida en la que se alteran, pueden ayudarnos a identificar si el paciente cursa con una deficiencia de hierro de manera aguda o puede estar en el contexto de una enfermedad crónica. Eso es lo que vemos, por ejemplo, nosotros acá, de acuerdo al comportamiento de la ferritina y de la transferrina y de los índices de saturación de los mismos. Nosotros podemos ver cómo, estando baja en algunas circunstancias, nos va a hablar de anemia ferropénica, pero en la forma en la que se modifican esta combinación de los paraclínicos, podemos hablar de enfermedades crónicas o anemia relacionada con enfermedad crónica o incluso anemia mixta. Entonces, cuando nosotros solicitamos estos paraclínicos y vemos algunos resultados como los que se presentan en la pantalla, podemos concluir que una ferritina por debajo de un valor de 30 nos puede estar hablando muy posiblemente de una deficiencia de hierro por disminución de los depósitos. Pero una ferritina que está mucho más alta, asociada a una saturación de la transferrina por debajo del 20% y una elevación de los reactantes de fase aguda como la PCR, nos va a estar hablando muy posiblemente de un proceso inflamatorio. Y cuando estos valores están, digamos que en la mitad, sobre todo la ferritina, con una saturación de la transferrina baja y una PCR alta, estamos hablando de un componente mixto. ¿Cómo lo vamos a tratar? De forma preoperatoria tenemos muchísimas herramientas. Podemos utilizar la corrección de estos déficits nutricionales, podemos utilizar hierro intravenoso previo a llevar a nuestro paciente a cirugía y podemos utilizar eritropoyetina subcutánea. Esto principalmente en aquellos pacientes que tengan déficit nutricional, que cursen con enfermedad renal crónica o con anemia que esté relacionada con enfermedad neoplásica. Lo ideal o algo importante para tener en cuenta es que los pacientes con enfermedad cerebrovascular grave o antecedentes de eventos tromboembólicos graves no deben ser llevados a la utilización de eritropoyetina. En cuanto al segundo pilar, sería la minimizar la pérdida de sangre, como estaba comentando John. Entonces, se dice que una hemostasia quirúrgica adecuada son los principales determinantes para saber si va a haber o no sangrado en el perioperatorio. Esa hemostasia quirúrgica se puede hacer por diferentes estrategias, las convencionales, que sería básicamente la compresión manual, la ligadura de estructuras o la cauterización, pero se ha visto que en algunas ocasiones, en algunas situaciones, esas estrategias no son prácticas o son poco efectivas y uno podría requerir estrategias adicionales, que son todas las que vamos a describir a continuación. Entonces, el segundo pilar se puede evaluar en un contexto preoperatorio, intra y posoperatorio. En el preoperatorio sería importante identificar y tratar los factores de riesgo para el sangrado. Entonces, es importante hacer una historia clínica completa, mirar si el paciente ha tenido sangrados importantes con cirugías o traumas, si en las pacientes femeninas han presentado hemorragia uterina normal, si utilizan medicamentos que pueden alterar la coagulación como antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes, o si el paciente pues tiene antecedente personal o familiar de una diátesis hemorrágica.
Tanto en el preoperatorio como en el posoperatorio sería importante minimizar las flebotomías innecesarias porque pueden terminar produciendo una anemia iatrogénica con pobres desenlaces. Y importante pues que se debe conocer o se debe planear un procedimiento para limitar las pérdidas sanguíneas. En el intraoperatorio, como ya dijimos, debe haber una hemostasia meticulosa y van a haber técnicas quirúrgicas y anestésicas que se han asociado con menores pérdidas de sangre, como vamos a ver. Para la hemostasia tenemos agentes farmacológicos y unas medidas no farmacológicas. Y en el posoperatorio, entonces habría que vigilar y manejar el sangrado, minimizar las flebotomías y mantener el paciente caliente porque la hipotermia también tiene efectos deleterios. En las últimas décadas se ha avanzado en cuanto a las técnicas quirúrgicas y en la actualidad hay una migración, hay una tendencia a migrar a procedimientos cada vez más mínimamente invasivos, que generalmente son procedimientos que son videoasistidos, como la laparoscopia y la artroscopia. Esos procedimientos han demostrado que producen menor pérdida de sangre y por tanto transfusión. Y en cuanto a las técnicas anestésicas, se ha demostrado que la anestesia neuroaxial, las técnicas, por ejemplo, epidural o subdural, están asociadas con menores pérdidas de sangre y se cree que es porque inducen una hipotensión, porque bloquean el tono simpático y el tono venoso. Es importante tener una adecuada posición. Se ha visto que posiciones inadecuadas pueden llevar a que haya una obstrucción del retorno venoso, un aumento de la congestión y en consecuencia de la presión hidrostática y finalmente pues de la hemorragia. Y se debe procurar que el paciente pues mantenga una temperatura normal. Se ha visto, pues se sabe pues que la hipotermia se puede producir por múltiples factores. Podría ser por las temperaturas bajas del quirófano, por la evaporación desde las cavidades corporales, por la administración de líquidos fríos o incluso por alteración de la termorregulación que estaría inducida por los mismos anestésicos. Y es importante mantener esa temperatura, la temperatura normal, porque la hipotermia, incluso moderada, alrededor de 35 grados, se ha asociado con alteración de la cascada de coagulación y de la activación plaquetaria. Se ha propuesto también el uso de medicamentos que reduzcan la presión arterial porque podría producir, entre comillas, una zona quirúrgica más limpia y limitar las pérdidas durante el procedimiento. Entonces, para la hemostasia vamos a tener medidas farmacológicas, serían básicamente los agentes hemostáticos. El primero sería el concentrado de complejo de protrombina. Es un derivado del crioprecipitado que se obtiene a través de un procedimiento de cromatografía de iones, y en ese proceso puede resultar el de 3 factores, que sería el 2, 9, 10, o el de 4, que sería el octaplex, que incluye el 2, el 7, 9 y 10, son los factores vitamino K dependientes. Inicialmente se desarrolló para el tratamiento de la hemofilia, pero con la aparición de los factores recombinantes que tratan esa deficiencia específica, el octaplex ha sido utilizado en otros contextos. La indicación principal sería tratar la deficiencia adquirida de los factores de coagulación, principalmente cuando hay una sobreanticoagulación con warfarina y hay un sangrado mayor, por ejemplo en el caso de que haya una hemorragia intracerebral. Sin embargo, se ha propuesto también usos off-label que sería para el tratamiento o la profilaxis del sangrado perioperatorio. La profilaxis en el caso de que usted tenga un paciente con una coagulopatía evidenciada por un INR prolongado, y el tratamiento cuando usted ve el paciente sangrando. La recomendación actual es que se deben de utilizar de acuerdo a la deficiencia y no se recomienda un uso rutinario del octaplex. Estas serían las dosis estarían dadas pues por el INR y adicionalmente pues a la administración del complejo lo ideal sería aplicar vitamina K para evitar pues que haya o hacer como un bypass pues de la inhibición de la warfarina. En cuanto a los interfirinolíticos, bajo condiciones fisiológicas, sabemos que la hemostasia se produce por vasoconstricción de los vasos que están afectados, se produce por la activación plaquetaria con la formación de un tapón hemostático primario y finalmente con la activación de la cascada de la coagulación que va a permitir el paso del fibrinógeno a esa red de fibrina que es lo que finalmente estabiliza el coágulo. Entonces, paralelo a esa hemostasia, hay una activación del sistema fibrinolítico que lo que hace es que limita la formación y la propagación del coágulo para evitar que hayan eventos tromboembólicos potencialmente deleterios. Lo que hacen estos agentes, que sería básicamente el ácido tranexámico y el ácido aminocapróico, es que son análogos de los residuos de lisina.
Entonces compiten por el sitio de unión del plasminógeno, el plasminógeno no se pega a la fibrina y se estabiliza entonces el coágulo. Son medicamentos que se han utilizado o su uso viene en aumento, secundario pues a los estudios CRASH, que demostraron que había una reducción en la mortalidad cuando se utilizaban en contexto de trauma, pero se ha propuesto también uso off-label para reducir el sangrado perioperatorio. En cuanto al ácido tranexámico, la dosis se recomienda que sea alrededor de 10 a 30 miligramos por kilo o una dosis de 1 gramo que se debe pasar entre 10 a 30 minutos antes del procedimiento. La desmopresina es un agonista de la vasopresina de larga acción que se desarrolló inicialmente para el tratamiento de la hemofilia tipo A y la enfermedad de von Willebrand tipo 1. Sin embargo, también se ha utilizado pues, en otros contextos de pacientes que no tengan diátesis hemorrágica. El mecanismo de acción propuesto es que aumenta el factor de von Willebrand, el factor 8 y mejora la función plaquetaria, entre otros. Y hay estudios que han demostrado que a dosis de 0.03 microgramos por kilogramo podría reducir la hemorragia perioperatoria. Los hemostáticos tópicos se han propuesto porque minimizan los efectos locales mientras se disminuyen los efectos sistémicos. Básicamente serían dos, el ácido tranexámico y el sellante de fibrina. Entonces, en cuanto al ácido tranexámico, hay un estudio aleatorizado controlado con placebo que se demostró que en pacientes que iban a ser llevados a una artroplastia total de rodilla, la administración de ácido tranexámico local reducía el sangrado en un 20 al 25%. El más estudiado es el sellante de fibrina. Es una sustancia que va a ser rica en trombina y fibrinógeno, y hay una revisión de Cochrane que dice que si se aplica en algunos contextos pues, quirúrgicos, podría reducir la necesidad de transfusión hasta en un 55%. El factor 2A recombinante fue aprobado hacia 1996 para el tratamiento de la hemofilia. El mecanismo de acción propuesto es que se une al factor tisular y eso llevaría a una activación de la cascada de coagulación que va a terminar en la producción exponencial de trombina, en lo que se conoce como un thrombin burst o una explosión de trombina. Sin embargo, también se ha propuesto su uso en otros contextos, como en contexto de cirugía, de trauma, donde hayan defectos hemostáticos y hemorragias graves. Lo que pasa es que por evidencia clínica, por costos y por la disponibilidad, es un medicamento que no es tan usado como los otros. Recordemos que el fibrinógeno va a ser el factor 1 de la coagulación, es el que finalmente se termina convirtiendo en la malla de fibrina que estabiliza el coágulo, entonces una proteína que va a ser crítica para la hemostasia. En cuanto a las fuentes de fibrinógeno, tenemos el plasma fresco congelado, que se produce cuando hay, básicamente es el residuo líquido que hay después de congelar una unidad de sangre completa por un tiempo determinado, generalmente 8 horas. Entonces va a contener todos los factores de la coagulación, exceptuando las plaquetas, y es importante entender que tampoco tiene eritrocitos ni leucocitos. Se utiliza para el tratamiento de defectos de la coagulación porque reponen todas esas proteínas plasmáticas que pueden estar deficientes o que pueden estar defectuosas. Y se ha propuesto en el contexto de sangrado, su uso en el contexto de sangrado con coagulación normal, en cirugías o incluso en la reversión con warfarina. La dosis estándar es de 10 a 20 mililitros por kilogramo, pero no se considera una buena fuente de fibrinógeno. La concentración promedio es alrededor de 1 a 3 miligramos por mililitro. Entonces, se considera que en ese contexto, en cuanto a la reposición de fibrinógeno, produce más bien hemodilución. El crioprecipitado es derivado del plasma fresco congelado y va a consistir entonces en un preparado de proteínas plasmáticas de alto peso molecular que sí va a ser rico en fibrinógeno. Una unidad de eleva entre 7 a 10 miligramos por decilitro y también va a ser utilizado en múltiples contextos. En trauma, puede ser utilizado también en cirugía, en hemorragia posparto, entre otros. En cuanto a la anticoagulación y la anticoagulación, depende mucho pues, de la gente que se esté utilizando. Para los DOACs depende del tipo de cirugía. Si se considera que es una cirugía de alto riesgo hemorrágico, que son todas aquellas que duran más de 1 hora, o las cirugías neuroaxiales, lo ideal sería suspenderlo 2 días antes. Para las cirugías que son de bajo riesgo hemorrágico, uno lo podía suspender incluso un día antes. Para la warfarina, lo que uno hace es que hace una terapia puente, con anticoagulantes parenterales que tienen un menor tiempo de vida, porque la warfarina tiene
una vida media de alrededor de 5 días. Entonces, uno aplica el anticoagulante parenteral, va vigilando el INR y lo ideal es que se intervenga el paciente cuando el INR esté por debajo de 1,3 a 1,4. Para los antiagregantes plaquetarios de baja intensidad como la aspirina, la recomendación es descontinuarlos, pero la evidencia no es tan fuerte en ese sentido. Mientras que para los inhibidores de la P2Y12 se recomienda que el ticagrelor se suspenda 3 días antes, clopidogrel 5 días y el prasugrel 7 días. En cuanto a las medidas no farmacológicas, entonces tenemos la PAT, que sería la donación autóloga preoperatoria, que es un método que se popularizó entre los años 80 y 90, en la actualidad no es tan utilizado. Entonces, consiste en que se le extraen unidades al paciente, se almacenan por 2 a 4 semanas y se reinfunden en el perioperatorio en caso de que el paciente las necesite. Hay varios estudios y metaanálisis que han demostrado que podría reducir las transfusiones halogénicas hasta un 40%. Sin embargo, tiene varias desventajas. Lo primero es que igual él no está transfundiendo al paciente, entonces habría un riesgo de sobrecarga y básicamente que podrían haber errores en cuanto relacionados con el almacenamiento. Podría haber un error de transfusión si se transfunde finalmente una unidad halogénica con el almacenamiento, por ejemplo, riesgos de que haya infección bacteriana, podría inducir anemia en el preoperatorio y se ha visto que no hay necesidad de la reinfusión de esas unidades extraídas hasta en un 50% de los casos. La hemodilución normovolémica se propone en contextos en los que uno prevé que va a haber altas pérdidas moderadas a altas y lo ideal sería hacerla después de la inducción de la anestesia y antes de que se haga la incisión quirúrgica. Consiste básicamente en que uno le remueve sangre al paciente y la sustituye de manera simultánea con cristaloides o coloides para mantener la normovolemia, buscando siempre un hematocrito entre el 20 y el 30%. El principio fundamental sería entonces que induce una anemia intraoperatoria de manera que cuando el paciente sangra se pierden menos eritrocitos. Menos eritrocitos pues que sin realizar el procedimiento. Hay varios estudios que han demostrado que podría producir un beneficio pequeño en cuanto al número de transfusiones, pero no hay un beneficio cuando la pérdida de sangre es limitada. Y el rescatador de células es un dispositivo que se diseñó en 1970 para limitar la necesidad de transfusiones, sobre todo en contexto de cirugía cardiovascular. Entonces lo que hace el dispositivo es que recolecta la sangre, la lava, la filtra y posteriormente la reinfunde. Algo importante es que únicamente conserva los eritrocitos, mientras que las plaquetas y los factores de coagulación son descartados. Entonces tiene riesgo de producir una hemodilución. Hay unas contraindicaciones que son relativas, que serían la presencia de infección, malignidad o detritos, por ejemplo, que haya cemento óseo, pero son contraindicaciones que se tienen que sopesar con el riesgo pues, de la transfusión y la pérdida de sangre. Y una revisión de Cochrane demostró que el uso de este dispositivo podría disminuir la transfusión hasta en un 38%, de manera estadísticamente significativa. Bien, y ya para completar, el tercer pilar nos habla de la estrategia encaminada a optimizar la tolerancia de ese paciente a la anemia. Y en este sentido hay intervenciones que se pueden hacer tanto en el preoperatorio como en el intraoperatorio y el posoperatorio. Previo a la cirugía es fundamental documentar la historia de sangrado que haya tenido ese paciente y el desarrollo de un plan para poder manejar esa anemia de forma prequirúrgica. Hay que tratar de estimar la tolerancia que ese paciente tiene frente a una posible pérdida sanguínea. Se busca optimizar la función cardiopulmonar. Esto se puede hacer tanto en el intra como en el posoperatorio, en el intra como en el preoperatorio. También podemos dentro del acto quirúrgico optimizar la oxigenación y la ventilación y buscar estrategias para la restricción de transfusiones que se hacen tanto antes como durante y después. Entonces, en ese sentido, la tolerancia a la anemia, tal vez no hay ninguna estrategia o ningún
herramienta que nos sirva para poder medir de forma objetiva y directa qué tanto este paciente va a tolerar la anemia por el acto quirúrgico o previo a la misma. Lo que sabemos es que fisiológicamente cuando se presenta una pérdida aguda de sangre, se disparan algunos mecanismos neuromorales, principalmente aquellos relacionados con el eje renina-angiotensina-aldosterona y aquellos relacionados con el sistema nervioso autónomo, principalmente su división simpática. El resultado de la activación de estas dos vertientes es que, por un lado, vamos a tener para este propósito vasoconstricción y también un aumento de la volemia. Y con la utilización, pues digamos más bien con la activación del sistema nervioso autónomo, también vamos a tener vasoconstricción y a un aumento de la actividad cardíaca en términos de aumento de su contractilidad, su inotropismo y su cronotropismo. Esto nos va a llevar en términos generales a que haya un aumento del gasto cardíaco y esto permitiría compensar los efectos deleterios que tienen una pérdida de sangre aguda. Sin embargo, este mecanismo y la forma en la que esto compensa una hemorragia aguda puede variar de una persona a otra. Este mecanismo se deteriora con la edad y también puede estar bloqueado por la utilización de diferentes medicamentos que impactan en cualquiera de los eslabones de este acto compensatorio. Ahora, determinar de forma preoperatoria la posible pérdida de sangre es fundamental, tanto así que hace parte de la pausa de seguridad cuando se va a llevar un paciente a cirugía. Y esto nos permite prever que podamos necesitar diferentes técnicas de ahorro de componentes sanguíneos, como ya lo comentó Daniel, o incluso incluir dentro de la preparación la reserva de hemocomponentes. Intraoperatoriamente, la optimización también se puede dar en la forma en la que manejamos la relación de demanda y entrega de oxígeno. Por ejemplo, hay una estrategia para disminuir esta demanda de oxígeno que es la hipotermia terapéutica. En algunos trabajos se ha podido demostrar que con cada disminución de la temperatura en 1 grado Celsius se puede disminuir la demanda de oxígeno en un 7%. El líquido de sustitución también es importante, sin embargo no existe la evidencia con la suficiente fuerza para poder recomendar, por ejemplo, el uso de los coloides de forma intraquirúrgica en todos los casos. La anestesia también es importante en este sentido, principalmente el tipo de anestesia. Cuando se utiliza anestesia general y a mayor profundidad en el acto anestésico, este paciente va a tener una menor demanda de oxígeno. En cuanto a la entrega, viendo la entrega como esa disponibilidad de oxígeno en la sangre, va a depender muchísimo del contenido arterial de oxígeno y esto en relación con el gasto cardíaco. Esto se puede modificar de varias formas. En primer lugar, cuando tenemos un paciente anémico o con una hemorragia aguda, se ponen en marcha los mecanismos compensatorios que ya vimos previamente. Sin embargo, estos mecanismos compensatorios tienen un límite y una de las características de la hemorragia aguda y de algunos otros procesos patológicos es la producción de óxido nítrico en el endotelio, que va a llevar a vasodilatación periférica con empeoramiento del gasto cardíaco y de la perfusión de los tejidos. Los vasopresores en principio podrían aumentar el gasto cardíaco en la medida que mejoran la perfusión, pero esto no de entrada, sino cuando previamente se han dado otras condiciones. El incremento del contenido de oxígeno en la sangre es fundamental y lo podemos manipular a través del aumento de la fracción inspirada de oxígeno con la sustitución de oxígeno que damos a esos pacientes. La transfusión, digamos que actualmente lo que se busca es que se haga de una manera restrictiva, que se tenga un umbral restrictivo para la realización de la misma. Se ha podido encontrar que no existe evidencia de beneficio cuando la transfusión se realiza en pacientes que tienen una hemoglobina por encima de 10. Los mejores beneficios se pueden dar
cuando el paciente que está hemodinámicamente estable, incluso en los pacientes críticos que no tienen antecedentes de cardiopatía, se les transfunde cuando su hemoglobina está por debajo de 7. Y en aquellos pacientes que cursan con una patología cardiovascular, se ha demostrado que estos pacientes tienen una menor tolerancia a la anemia precisamente por la alteración de todos los mecanismos compensatorios. Estos pacientes requieren transfusiones con una hemoglobina con un límite de 8. En cuanto a la optimización posoperatoria, lo que se busca en términos generales es disminuir las pérdidas principalmente por iatrogenia. Y aquí es bien importante hablar del muestreo y de los controles que se hacen de forma posquirúrgica. Está claro que aquellos pacientes que son llevados de manera más repetitiva a muestras de sangre, a paraclínicos, pues en esas funciones hay una importante pérdida sanguínea. Y también en ellos es fundamental manejar aquellas situaciones que favorecen las pérdidas de hierro, principalmente una respuesta inflamatoria persistente y también, por ejemplo, las pérdidas de hierro asociadas a infecciones que se dan de forma posquirúrgica. Bueno, eso era lo que queríamos traer para ustedes el día de hoy. En cuanto al plan de manejo de las pacientes, no sé si alguno de los compañeros o de los profes quiere hacer algún comentario al respecto. Quedamos atentos. Bueno, yo creo que podemos dejar ahí. Vamos a dar por finalizada la reunión del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los presentes.